Hola pequeños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro tutorial más de tercer año. Hoy hablaremos sobre la estadística descriptiva. Comencemos. La estadística descriptiva es una parte de las matemáticas que, como su nombre lo dice, nos va a explicar algo pero relacionado a los números. Es decir, va a recoger, organizar y estudiar números. Esos números pueden ser el 1, 2, 3, el 10, el 20 o el 30. A esos números les vamos a poner datos de una población. ¿Qué es una población? Una población puede ser todos los niños y maestros que están en tu escuela o todas las personas que viven por tu casa. Ahora un ejemplo para que podamos entender mejor. ¿Cuántos años tienen ustedes? 7 años, algunos 8, algunos incluso tienen 6. Pues esos numeritos que son sus edades los vamos a recoger en una lista y los vamos a estudiar. Por ejemplo, el número más chiquito, el más grande y así. Pero ¿qué vamos a hacer con esas edades? Vamos a conocer cuántas niñas hay en el salón, cuántos niños, cuántos tienen 9, cuántos tienen 8 y cuántos tienen 7. Esto lo vamos a ver en tablas. ¿Qué más debemos conocer de la estadística descriptiva? La razón. La razón va a ser la relación o la comparación entre dos números. Por ejemplo, niños, en su salón de clases hay 20 pelotas y ustedes son 10 alumnos. Nuestra razón sería 20 sobre 10, que es igual a 2. Es decir, en su salón de clases, por cada niño que hay, existen 2 pelotas. ¿Cómo obtenemos eso? Pues dividimos el 20 entre el 10. Entonces, ¿cuál sería la razón de 30 sobre 10? Exacto, 3. La siguiente es proporción. Es un numerito que nos va a decir cuántas veces se presenta un objeto o una situación. Por ejemplo, la proporción de nuestro ejemplo de las pelotas sería 10 sobre 20, que es igual a 0.5. Y el porcentaje. En el porcentaje solo vamos a hacer una pequeña multiplicación entre la proporción y el número 100. Entonces, 0.5% es igual a 50. La taza. Aunque suena igual a la taza en la que bebemos nuestro cafecito, no se refiere a esa taza. La taza es la relación entre dos cantidades o números. Por ejemplo, ustedes quieren apostar a su equipo favorito de fútbol y son 30 niños que apuestan, pero resulta que solo ganan esa apuesta 10 niños. Bueno, ahora vamos a dividir el número 10 entre el 30 y nos sale 0.333. Ese numerito lo llamaremos taza. Hasta aquí solo llevamos una pequeña parte. Pongan mucha atención, niños, porque ahora vamos a hablar de una palabrita que se llama frecuencia, que es el número de veces que aparece un número. Para esta repetición de números necesitamos intervalos de clase. ¿Qué son los intervalos de clase? Pues bien, tenemos una lista de muchos numeritos. En este caso son las calificaciones del grupo de al lado que están viendo en imagen. Esta lista vamos a tomar todos esos numeritos y los vamos a juntar. Los vamos a hacer un grupito como si fueran amigos. Pero para eso tenemos que hacer una pequeña resta. ¿Qué vamos a restar? Pues bien, el número más grande, que en este caso sería el 10, entre el número más pequeño, que sería el 2, que sería el 0, nos da un total de 10. Este número lo vamos a dividir entre el número de grupitos que queremos que haya. Por ejemplo, el 5. Entonces sería 2. En cada grupito va a haber 2 numeritos. Ahora, con el ejemplo anterior, haremos nuestra tabla de gráficas. Para iniciar nuestra tablita de frecuencias tenemos que hacerlo en una aplicación que se llama Excel. Como podrán darse cuenta, aquí ya lo tenemos abierto. Lo que necesitamos son las calificaciones de los 35 niños que participaron, después la palabra intervalos, después la palabra marca de clase y todas nuestras frecuencias. En los intervalos vamos a hacer los grupos. El primer intervalo es del 0 al 2, el segundo del 2 al 4, el tercero del 4 al 6, el cuarto del 6 a 8 y el último del 8 al 10. En la marca de clase es muy sencillo, pues son los números que están en medio de nuestros intervalos. En el primero sería 1, en el segundo 3, 5, 7 y 9. Para sacar nuestra frecuencia absoluta tenemos que contar los números que se encuentran entre nuestros intervalos. En el primero, que es del 0 al 1, no tomamos en cuenta el 2 sino hasta el segundo,
Entre el 0 y el 1 se encuentran 8 números, en el siguiente 7, en el intervalo del 4 al 6, 8, del 6 a 8, 6, del 8 al 10, 6, y nos da un total de 35, que son los 35 niños. Para sacar nuestra frecuencia acumulada tenemos que ir sumando. En el primero pasamos tal cual el primer número. Entonces después sumamos 8 más 7 nos da 15, 15 más 8 23, 23 más 6 29, 29 más 6 35. Para sacar nuestra frecuencia relativa tenemos que hacer una pequeña división. Vamos a dividir el primer número de nuestra frecuencia entre el total de alumnos, que son 35. Ponemos el signo igual, 8 entre 35 y nos da 0.2. Lo mismo hacemos con el número de abajo, 7, nuestra rayita inclinada entre 35. Lo mismo en el número de abajo, igual entre 8 entre 35, lo mismo abajo, 6 entre 35 y finalmente 6 entre 35. Y tenemos que hacer nuestra suma. Entonces sumamos 0.2 más 0.2 más 0.2 más 0.2 más 0.2 nos da un total de 1. Para poder hacer nuestra frecuencia relativa acumulada tenemos que ir sumando. Entonces el primer número lo pasamos tal cual, después sumamos 0.2 más 0.2, 0.4, 0.4 más 0.2, 0.6, 0.6 más 0.2 nos da un total de 0.8 y nuevamente sumamos y nos da un 1. Ahora, después de todo esto, tenemos que graficar. Nuestra primera gráfica recibe el nombre de histograma. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionamos los intervalos más nuestra frecuencia. Nos vamos a insertar. Insertamos el primer gráfico. Cambiamos un poco el estilo. Y como se habrán dado cuenta, nuestras barras tienen que ser un poco más anchas. Las seleccionamos. Nos vamos a nuestras barras, ponemos 0 en el ancho de intervalo 0 y como podrán darse cuenta ya son un poco más anchas. Nuestra segunda gráfica recibe el nombre de polígono. Para esto tenemos que primero ir a insertar, insertamos un gráfico y nos va a salir uno en blanco. Ponemos la parte aquí arriba donde dice seleccionar datos. Ponemos en esta parte agregar, vamos a agregar la primera serie que es el histograma. Seleccionamos nuestros valores de frecuencias. Recuerden seleccionar todos los valores y le damos a aceptar. Nuevamente vamos a agregar otro con el nombre de polígono. Seleccionamos nuestros datos, recuerden seleccionar todos los datos y le damos a aceptar. Editamos nuestra marca de clase, seleccionamos y aceptar. Damos a aceptar y como podrán darse cuenta nos salen dos barritas, pero nos tiene que salir una línea. Seleccionamos las barritas color naranja, anaranjadas y cambiamos el gráfico por líneas. Le damos en aceptar. Y nuevamente tenemos que lograr que nuestras barras sean un poco más anchas. Nos vamos nuevamente a barritas, ancho de intervalo 0 y aceptar. Ya tenemos nuestra gráfica número 2. Para nuestra gráfica número 3 recibe el nombre de ojiva. Vamos a seleccionar los límites superiores de los intervalos, que son los números más grandes. Entonces en este caso sería 2, 4, 6, 8 y 10. Seleccionamos, insertar, nos vamos a gráficos recomendados y seleccionamos el de líneas. Le damos a aceptar y cambiamos nuestro colorcito. Y eso sería todo con nuestras gráficas. Ahora tocaremos un tema muy importante en el cual tenemos que poner mucha atención. Es nuestras medidas de distribución. ¿Qué son nuestras medidas de distribución? Nos van a ayudar a conocer qué tan dispersos o separados están nuestros datos y nos ayudará a saber si alguno de nuestros integrantes respondió mal nuestra encuesta o nos dijo algún error, nos dio algún error. La primera es la desviación estándar.
¿Qué es lo que necesitamos para sacar esto? El folio. El folio son el número de niños, en este caso tenemos 10 niños. Después tenemos los valores, que son nuestros puntajes. Y ahora sí, vamos a seguir la pequeña fórmula. Nos pide el promedio que ya fue explicado anteriormente. Colocamos el signo igual, ponemos promedio, seleccionamos nuestros valores y ya tenemos nuestro promedio. Ahora otro dato que nos pide es que a X le vamos a restar nuestro promedio. ¿Qué es X? X también son nuestros valores. Entonces ponemos igual, seleccionamos X menos nuestro promedio. Pero a nuestro promedio, a esta letra C de casa, le vamos a agregar un signo de pesos para que no se mueva. Con la crucecita que está al final le damos clic, deslizamos para que nos salgan todos nuestros promedios. Y ahora nos pide X menos promedio de X por 2 elevado al cuadrado. Quiere decir que vamos a multiplicarlo por sí mismo. Entonces ponemos igual, escogemos nuestro número, el signo asterisco y nuevamente igual. Y nuevamente recorremos hasta abajo. Ahora vamos a sumar. Seleccionamos sumar, escogemos todos nuestros datos y damos igual. ¿Qué otra cosa nos pide nuestra fórmula? Nuestra fórmula nos pide n-1. ¿Cuál es n? N es 10. Entonces n-1 sería 9. Ahora, otro aspecto nos pide sumar. Nos pide la suma dividida entre nuestro n-9. Entonces seleccionamos suma, ponemos el signo de división, que es nuestra rayita inclinada, y escogemos el 9. Y finalmente, para sacar nuestra desviación estándar, vamos a sacar la raíz. Colocamos raíz y escogemos nuestro resultado de nuestra división. Y finalmente tenemos la desviación estándar. Para comprobar si estuvimos bien, ponemos nuestra fórmula que nos da Excel, que es des.m, y escogemos nuestros valores y le da aceptar. Como pueden ver, nos salió el mismo resultado. Quiere decir que estamos en lo correcto. Lo siguiente es el coeficiente de asimetría. Igual siguiendo esta fórmula y con los mismos datos del ejemplo anterior, nos dice que debemos de dividir el promedio, X menos promedio, entre la desviación estándar. Colocamos igual, seleccionamos X menos promedio de X, nuestra línea de división entre desviación estándar, y damos Enter. Vamos a fijar nuevamente, es decir, a poner el signo de pesos entre la letra E para que al momento de correrlo todo sea igual. Damos Enter y nuevamente corremos hacia abajo. Ahora nos dice que a este resultado lo tenemos que elevar a la tercera potencia, es decir, multiplicar su mismo número 3 veces. Entonces ponemos igual, escribimos potencia, seleccionamos este número, una comita y un 3 porque lo vamos a elevar a la tercera potencia, y damos Enter. Y nuevamente corremos todo. Y ahora vamos a sumarlo. Sumamos. ¿Y qué otra cosa nos pide la fórmula? Nos pide n. ¿Cuánto es n? Pues n es 10. ¿Cuánto es n menos 1? Es 9. N menos 2 es 8. Y nos pide que hagamos una multiplicación de n-1 por n-2. Ponemos el signo igual, seleccionamos n-1 por n-2 y damos Enter. Y ahora nos dice que dividamos nuestro n entre el resultado de n-1 por n-2. Ponemos igual, n entre n-1 por n-2
y finalmente nos sale este resultado. Ahora, para sacar nuestro coeficiente de asimetría tenemos que multiplicar. Multiplicamos nuestro resultado por nuestra suma. Y ese finalmente es nuestro coeficiente de asimetría. Y por último, nuestro coeficiente de asimetría de Pearson. Esta es una fórmula más pequeña. Nos dice que debemos obtener la mediana. Para sacar la mediana ponemos igual, mediana. Seleccionamos nuestros valores y ya obtenemos nuestra mediana. Nos dice que al promedio que ya sacamos, que es este, le vamos a restar la mediana. Seleccionamos promedio menos nuestra mediana y ya tenemos el resultado. Ahora nos dice que a este promedio lo vamos a multiplicar por el número 3. Ponemos igual, seleccionamos nuestro promedio por el número 3. Tenemos el 1.2 y finalmente para sacar nuestro coeficiente de Pearson tenemos que seleccionar nuestro promedio multiplicado por 3 y lo vamos a dividir entre nuestra desviación estándar. Y ese sería nuestro coeficiente de Pearson. Ahora, niños, hablaremos de medidas de tendencia central, que sería la media, mediana y moda. Para nuestra media es el promedio de un conjunto de datos. Por ejemplo, Andrea tiene 7 primos, uno de 3 años, otro de 5 años, otra de 6 años, uno de 8 años, otro de 9 años y otro par de gemelos de 9 años. Para calcular nuestra media, tomaremos las edades y las sumaremos. Es decir, que 3 más 5 más 6 más 8 más 9 más 9 más 9 nos da un total de 49. Y este resultado lo dividiremos por el total de los primos de Andrea, por lo que sería 49 entre 7 nos da como resultado 7, y ese sería nuestra media. Para la mediana, este es el valor medio de un conjunto de datos. Para calcular nuestra mediana, tomaremos un conjunto impar de datos, el cual será 2, 3, 4, 5, 8, 5 y 3. Lo ordenaremos de menor a mayor, quedando de la siguiente forma: 2, 3, 3, 4, 5, 5 y 8. Ahora, para descubrir nuestra mediana, solo tenemos que localizar el número que se encuentre justo en medio, siendo así que el número 4 es nuestra mediana. Por último, la moda es el valor que más veces repite en un conjunto de datos. Por último, tenemos que calcular nuestra moda. Para ello, agruparemos a distintos animales, donde habrá 2 elefantes, 5 cocodrilos, 5 jirafas, 7 monos y 9 leones, obteniendo como resultado que nuestra moda sería 5, ya que este es aquel que se repite más veces, lo que serían los cocodrilos y las jirafas. Hola pequeños, ahora hablaremos sobre las medidas de dispersión. Para continuar, debemos saber qué son las medidas de dispersión. Estas son aquellas que van a indicar el grado en el que se concentra una distribución. ¿Y qué es una distribución? Va a ser una función para que cada suceso definido ocurra, ya que estas se van a dividir en diferentes apartados. El primero es la desviación estándar, que esta es la medida del grado en el que se van a estirar, así como cuando se despiertan de nuestros resultados obtenidos. La segunda es la varianza. Se calcula
elevando al cuadrado. Y no estamos hablando de Bob Esponja. La tercera es el rango y este va a ser la diferencia de nuestro numerote y numerito. Por ejemplo, tenemos nuestros números 5, 8, 4, 5, 7. Y lo único que tenemos que hacer es abrir bien esos ojotes para ver qué número es el más grandote. ¿Lo vieron? Sí, correcto, ese es el número, el 8 Pinocho. Y nuestro número pequeñito es el 4. Ahora, ¿qué haremos? Sí, eso. Vamos a restar el número más grande y el número menos pequeño. Y esto nos dará 4. Y ese será nuestro rango, 4. Ahora pasaremos a otro tema importantísimo sobre los valores percentiles. Para seguir aprendiendo, debemos saber qué son. Y aquí nos dice que una vez ordenados los datos del más chiquitito al más grandote, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones en un grupo, sí, en un grupo así como el de ustedes. Un ejemplo sería que si su peso es de 65, quiere decir que el 65% de los pequeños de la misma edad que ustedes pesan igual o menos. Y eso sería todo, niños. Espero y les haya sido útil. Hasta la próxima. Hola pequeños, hoy seguiremos aprendiendo sobre las medidas de dispersión y ahora nos toca la cuasivarianza, ya que ustedes habían sacado su desviación estándar. Bien, pasaremos a observar nuestra fórmula y nuestra fórmula dice que S es la desviación estándar y al elevarse al cuadrado la desviación se va a obtener. Nuestra varianza. X va a ser igual a variable y N va a ser igual a número de unidades. Una vez visto nuestra fórmula, pasaremos a hacer nuestro procedimiento, ya que aquí tenemos nuestro elevado al cuadrado, que es 60.4, y nuestro número de unidades, que es 9. Bien, una vez visto eso, pasaremos a nuestra casilla de cuasivarianza. Y para esto debemos colocar nuestro igual. Vamos a ver en dónde se ubica la siguiente casilla, que es la G3. Ponemos nuestro entre y veremos en dónde está la siguiente casilla, que es F3. Damos enter y nuestro resultado es 6.71. ¿Ven cómo es muy fácil? Bien, pues ahora para sacar nuestro coeficiente de varianza, nuestra fórmula nos dice que la tenemos por aquí y esta nos dice que es la desviación estándar entre el promedio de la variable. Como ya ustedes saben, ya habían sacado su desviación estándar, que es 2.5905. Ahora pasaremos a ver nuestro promedio, que ustedes también ya saben cuál es. Sí, claro, es el 12.4. Una vez vista nuestra fórmula, pasaremos a ponerla aquí y esta nos dice que es nuestra desviación estándar, que no se les olvide poner su igual, que se encuentra en la casilla I3 entre nuestro promedio, que nuestro promedio se encuentra en la casilla C3.
Muy bien, damos Enter y nos da 0.2089. Muy bien, ya ven cómo es muy fácil. Y por último, para nuestro rango, vamos a hacer lo siguiente, a observar nuestra fórmula, como las demás. Nuestra fórmula nos dice que es el valor máximo menos el valor mínimo, pero para esto no sabemos cuáles son. Ahora pasaremos a colocar unas casillas aquí, en las cuales vamos a poner nuestro valor más bajo y nuestro valor más alto. Bien, ahora una vez haciendo esto, vamos a nuestros valores y vamos a abrir muy bien los ojos y vamos a ver cuál de estos es el más alto. Muy bien, ya lo pudieron observar. Sí, claro, es el 17 nuestro valor más alto. Ahora pasaremos a verificar cuál es nuestro valor más bajo. Y nuestro valor más bajo es el 9. ¿Vamos bien? Sí, es el 9. Ahora pasaremos a hacer nuestra pequeñita fórmula que nos dice que es el valor máximo menos el valor mínimo. No se les olvide poner su igual. Colocamos, vemos en dónde está nuestra casilla de nuestro valor máximo, que se encuentra en la casilla I11. Colocamos nuestro signo menos y pasamos a colocar nuestro valor mínimo, que se encuentra en la casilla I10. Le damos Enter y nuestro rango va a ser 8. Y eso es todo por hoy, pequeños. Espero y les haya servido. Finalmente, como conclusión, podemos decir que la estadística descriptiva es una parte muy importante de las matemáticas. Nos ayuda a saber las probabilidades que tenemos de que algo ocurra. Y en esta misma está compuesta por varios elementos. Lo podríamos ver como un rompecabezas que tenemos que ir armando de poco en poco para finalmente poder verlo como un conjunto. Como se habrán dado cuenta, los números no son difíciles. No nos espantemos por solo nombrarlos. Aprender puede ser muy divertido, siempre y cuando nos esforcemos y demos todo de nosotros. Esperemos haya sido de su agrado y realmente que les haya servido mucho. Nos vemos en otro tutorial. Los saluda sus amigas Paulina, Ana Karen y Jennifer. Hasta pronto, niños. Bye.